¿No podía ajustarlo todo? Este me voy a demorar mucho. Ah, tenía 10%. Ah, me parece. Tiene uno. ¿Está transmitiendo? Sí. ¿Alguien lo comprobó? No, pero está. Ya. Vamos a hacer, porque si no después ya no. Si están en serie, ¿qué pasa con los bloques? Se multiplican, muy bien. Que A por F. ¿Sí? Ya. Entonces G de S va a ser 1 sobre S más 3 por como más. Acabamos de decir que S más 1, S más 2. Y esto nos va a dar un G de S 10 sobre S más 1, S más 2, S más 3. Le hicieron caso. ¿Qué cosa? Ya. ¿Qué estaba? Ah, ya. Esa es la respuesta. Ahí no pasa. No. Lo que vamos a hacer nosotros es proyectar nuestra función de transferencia y ocupando el criterio de la primera y la segunda derivada. Vamos a obtener la pendiente el tiempo en donde ocurre esa pendiente obviamente. Y la respuesta a la pendiente. Ah, la amplitud. ¿Qué pendiente? La pendiente a lo que fue. Nosotros intentando proyectar el sistema, lo que vamos a hacer es tratar de calcular un dato con este sistema, en donde vamos a proyectar aquí una recta tangente, la cual toca realmente en un solo punto, que es justo la pendiente. Eso se va a proyectar. Estoy tratando de mejorar el dibujito. Hacia el mismo valor máximo o de set point, y luego se proyecta hacia abajo de manera perpendicular un punto. Lo que yo tengo entre este punto y ese punto lo vamos a considerar el retardo, y lo que tengo entre ese punto y este otro punto, el time. ¿Sí? Eso es lo que nos está queriendo decir. O sea, para eso vamos a usar el método de la recta tangente. ¿Sí? Ahora pasa que esas aproximaciones a veces son mejores las de método gráfico, a veces casi siempre, pero insisto que matemáticamente eso es bastante útil cuando queremos marcar un punto y poder proyectar y no conocemos casi o absolutamente nada de la información, porque nosotros podemos aplicar el método gráfico porque tenemos datos, porque el profe les dijo, oye, no sean gases, no sean pavos, ¿sí?
que de hecho yo así no sean pollos, pero no quise. No sean pavos y denle igual con el Excel. Si quieren pueden verlo directamente con el PLC, pero con el Excel se aseguran que tiene los datos. Usted va a decir, quiero el 90 y tantos % y usted va y lo busca y lo va a encontrar. Trate de hacer eso con un osciloscopio. Ahí estáis cagados, tenéis que saber usar la recta tangente, porque no tenéis de otra. Porque no vaya a tener datos con los cuales tabular. Es más, el método de la recta tangente y el método de los 2 puntos de Smith todavía se ocupa, y se ocupa mucho cuando yo tengo una curva y prácticamente lo que tengo de la curva ni siquiera es la curva real, sino que una foto. Y ni siquiera una foto que me entregó el osciloscopio, una foto que me pasaron. Y ahí, ¿saben lo que termináis haciendo? Termináis empezando a medir con Word. No, si no estoy hueveando. Porque les puede llegar a pasar algún día en la vida. Si es que se echan con Word, ustedes saben que Word tiene las propiedades de la escala de la imagen. Ustedes se meten en las propiedades y es capaz de decirle cuántos centímetros tiene de altura, de ancho, y uno empezar a tirar líneas con entre Word y PowerPoint para poder cachar o para poder ver cuánto tiene de ancho, cuánto tiene de alto la curva y proyectar, porque lo único que podía hacer es proyectar la recta tangente del método opuesto. Y con eso tener algo parecido a una función de transferencia. La cuestión menos exacta del mundo, pero es algo. Es algo. ¿Ya? Así que cuando el compañero ahí me pregunta de por qué se usa todavía, porque hay gente que todavía está con ese tipo de información tratando de sacar una función de transferencia. Y pasa. ¿Ya? Así que sigamos. Para poder obtener esto tenemos que recordarnos estas cuestiones que a ustedes no les gustan, llamada IDT igual a M por X, pues I de X, M por X más B, que esto en realidad se transforma en IDT, porque estamos jugando con el tiempo, M por T más B. ¿Qué T? Esto es, de hecho, lo correspondiente a... ¿Dónde estaba el tiempo? No, el tiempo. No, sí, pero me refiero, esta recta Esa es la ecuación de... es la ecuación de la recta de esta recta. Y el B, de hecho, el B es el punto que se va a cruzar ahí. En este caso Que es menos... donde se cruza con la... esa eje, ¿cuál es? El de el complejo. eje Y, el eje ¿De I? de la magnitud. Este es IDT y este es T. Ah, ¿Sí? o sea, B es donde se cruza con Con el eje vertical. Pero no en la curva. No la curva. La curva, ese punto se llama M. Esta es la recta tangente y este punto se llama M. Ese punto es la pendiente. Profe, ¿hay solamente un punto inferior de B o también hay un punto máximo de B? Porque ahí solamente El está el punto menos B. inferior de... ¿Cómo? Punto máximo. O sea, en la recta, si se va para abajo está el menos B, pero si hay un B tipo imaginario. ¿No puede infinito esa recta o no? Mira, la recta es una recta, yo la puedo proyectar hacia el infinito para acá, es una recta. Y al infinito para allá. Puede, si es una recta, tocar de nuevo el eje, el eje vertical. No, porque la recta se proyecta hacia allá. Y hacia acá tampoco. Lo tocó una vez y no lo volvió a tocar. Lo que pasa es que una recta tangente pudiera tocar en un B positivo, sí, si la pendiente es distinta. Pero en esta curva, no en esa. ¿Sí? En una curva expresada de esa forma, el valor de B siempre va a ser negativo. Creo que hay que pasar eso hacia abajo. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer nosotros es aprovecharnos de lo siguiente. 0 era igual a M por L más B. ¿Ya?
0. Y eso no entrega el tiempo. O en este caso No, el tiempo es L. el retardo. La L, ese punto, es donde se cruzan 0. Ese punto cruzan 0, vale 0. Aprovecharnos de ese punto. Entonces lo que nosotros necesitamos conocer es ese punto. Para eso necesitamos las derivadas. Lo malo es que para un sistema de primer orden, como acá, así puro y duro, no se puede hacer doble derivada, así que van a tener que buscar cómo hacerlo. Pero se puede, ya no estoy dando cuenta, imposible de hacer. Voy a bajar un poquito. Maestro, ¿me voy a ayudar con la luz, por favor? Profe. A ver la otra. Esa. Tiene. No, sí que dame un momento, deja que prenda bien. Dime. Quería preguntarle si la tangente, usted dijo que el Excel también me lo entrega. ¿Cómo lo va a decir? Ahora ¿ve? ¿Ve que yo le hice las preguntas al final? Disculpa. Sí, está bien, sí. Me gusta que me pregunten, pero. Ya, ¿se ve, cierto? Ya, bueno. Ya, atención. Puta la wea. Es que se me reventarlo acá arriba. Ahora sí, creo. Y ahora sí puedes apagar las luces, don Michael. Ahora sí las puedes apagar todas. Pongan atención, que esto va a ser solo unos segundos porque no voy a proyectar todo el rato. ¿Se ve bien de ahí atrás, no? ¿Se escribo? Que no quiero agrandar más la letra. Ya. Voy a abrir la lupa por un rato porque después voy a abrir el gráfico. Entonces vamos a escribir GA igual a TF. Me ayudan con los datos. Era 1 sobre 3 más 1 o 1 más 3. 1 más 3. Es que me encandiló esta hora. Le voy a tener que bajar el vídeo, ¿no? ¿Veis? Oh, está quedando cierto. 1 y 3, ¿sí? ¿Cómo se ve? Porque tiene la misma forma de. Ya. Continuamos. Entonces, ahora la función de transferencia de la planta es ZPK. Acostúmbrense a ocupar las dos cuestiones. Lo primero son los ceros. ¿Tengo ceros? No, entonces pongo los paréntesis cuadrados solitos. ¿Tengo polos? Sí. Menos 1, menos 2. Coma, y finalmente lo que te pide es el valor de K, que sería la ganancia, o lo que está multiplicando en el numerador, que es el número, en este caso es 10. Cierro, y si lo imprimo y me sale tal cual como yo creo que es porque es, ¿no? Listo. ¿Qué sigue a esto? La multiplicación, dijimos. G igual a GA por GP. ¿Sí? Esto mismo se va a repetir después en Italia con ustedes el viernes, porque estos mismos ejemplos estábamos usando con los padres. ¿Ya? Hasta ahí es todo igual.
Lo feo es que lo otro es que desarrollar la mano. Aquí no. ¿Ya? Pongan atención. Lo que voy a necesitar para la primera derivada es derivar la función. Y eso significa que normalmente lo que tendría que hacer sería traspasarla al dominio del tiempo, derivarla y devolverla al dominio de Laplace. Pero si yo sé cómo se expresa una función de transferencia en el dominio de Laplace ya derivada, no tengo para qué hacer eso. ¿Cómo se expresa una función de transferencia derivada en el dominio de Laplace? ¿Uno partido en eso? No, es una integral. Ah. Si se acuerdan de modelamiento, cada vez que yo derivaba un sistema, por ejemplo, ¿qué podíamos derivar? No sé, el desplazamiento para poder obtener velocidad, o la velocidad para la aceleración. Ahí ya, en realidad, si el desplazamiento era doble derivado, obtenía directamente la aceleración, conocía la sumatoria de fuerza, bla 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 bla. Pero en el fondo, la derivada se transformaba en S, la doble derivada en S cuadrado, y así sucesivamente. Y las integrales en 1 partido en S. Para que se acuerden. Por lo tanto, si yo multiplico esta función de transferencia por una S, ¿qué obtengo? La función de transferencia derivada. O eso es lo que debería estar obteniendo. Lo mismo si lo hago por la doble derivada. Entonces aquí la pega está en hacer esa S cuadrada o esa S normal. Entonces vamos a escribir D1 como variable y voy a escribir TF arriba 1 espacio 0 para crear la S sola. Recuerdan que el primero va a 0 porque no tiene un número solo, y ahí yo acabo de crear la S. ¿Cómo creo la S cuadrada? 1 espacio 0 espacio 0 partido en 1 para que no me entregue nada más que la parte del numerador. ¿Ya? Y ahora multiplico y digo G1, es decir, la función de transferencia original multiplicada por la derivada, va a ser G por D1. Y ahora le agrego la S. Esa es la forma rápida de hacerlo. Ustedes igual podrían haber creado G1 con la S ya implícita o dentro de, pero a mí me gusta más interesante, así es más fácil, es más con más lógica, ¿me explico? Ahora con la S cuadrada. ¿Y qué voy a hacer yo para poder aplicar el método de la primera y la segunda? O sea, el criterio, no el método. Aplico un step a las tres funciones. La original. Primero apliquemos un step al original para que vean y me crean. Recuerden que la original, ¿cómo era? Es así, ¿no? Esa es la original. ¿Sí? Le voy a aplicar un step a ella solita. En la de tercero. Ay, ¿qué pasó ahí? ¿No es de primer orden? Era de tercero. Sí. O sea, en realidad es de tercero. No era de tercero. Es de tercero. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Ay, señor. Ya. Ahora vamos a tirar un step, pero con además las otras funciones, porque queremos aplicar el método y no seguirnos sorprendiendo de eso. Ya. ¿Qué tiene eso de relevante? Se ve feo, pero no lo es, al contrario, que me dé curvas es bastante bueno. Créanme que es bastante bueno, porque ustedes se van a poner a pelear porque la suya no les da nada, no les muestra nada. Volvemos a lo mismo, porque en un sistema de primera orden así puro como lo que están proyectando no les va a dar una segunda derivada. Y lo que yo tengo que hacer, de hecho, es lo mismo que hice recién. Si se fijan, yo pasé de estar con la flecha al zoom, ¿sí? Y con la manito muevo, y eso no me acuerdo qué mierda es, no es 3D esta, así que da lo mismo. Y el data cursor son las únicas cosas que vamos a usar aquí en los gráficos, para que lo aprendan. Lo que yo necesito es este punto.
Porque ese punto es lo importante. Fíjense, yo con el data cursor, que es esa cosita que parece un papel con una cruz negra, me fijo acá, donde sea, y dice que esa es G1, ¿sí? G1 corresponde a la planta, pero ya derivada. Sí. Esa es G2 y esa es G. El criterio de la segunda derivada lo que busca es conocer el punto en donde la segunda derivada se hace cero. Entonces voy a eliminar con botón derecho, delete all data, y la segunda es la amarilla. ¿Y la amarilla en qué momento se hace cero? Ahí. Justo ahí. No es justo. De hecho, el punto no se hace justo ahí, entonces yo lo voy a mover, y si lo mueven, se mueve así bruscamente, ¿se dan cuenta? Lo que voy a hacer ahí yo es botón derecho, Selection Style, Mouse Position, y eso me va a dejar moverlo más finitamente. Y que se haga cero, obviamente aquí yo no voy a lograr que se haga cero exacto, pero busco un valor más cercano a cero. Sí, ahí estamos de acuerdo todos. Y lo que tenemos que hacer es proyectar, ojo, proyectar una recta perpendicular al eje horizontal. No es la recta tangente, no es la recta tangente para que no se pongan, no es. Usted simplemente se imagina una recta para arriba, así perpendicular a ese punto. Y le voy a hacer un clic ahí y un clic ahí, ¿ok? ¿Cómo sé si estoy más o menos ahí mismo? Miren, dicen que estoy en el tiempo 1.1. 1,1, ¿no? Sí. Ya, entonces si me cambio de tiempo, porque obviamente no fui a la suya. 1,1. ¡Ah! Medio pulso. ¡Ah! Es como a los Heli, ¿siete? Obviamente, que hay los Heli. ¿Ya? Medio maestro Chasquilla. Estos tres parámetros, junto con, pongan atención, junto con el valor del máximo, que no lo saqué delante, lo vamos a sacar al tiro, que es ese, ¿no? Que es ahí, que es donde está llegando mi sistema. Y para eso voy de nuevo al puntero y le pongo botón derecho, perdón, characteristic peak response. Me dio el peak response de eso, y el de ese. Es que cuando eso no está, me da el peak response de ese sin problema. A lo mejor con esa seleccionada con la azul y le pone. No, es que. No, legal. No. Bueno, le voy a sacar un recortillo a esta weá. Clear. Oh. Bueno, vamos a obtener el peak response antes para que no se me olvide, botón derecho aquí, characteristics peak response, aquí. Esto es de 1,66 y ahí no se me va a olvidar más. Y ahora vuelvo a tirar el step con las tres cuestiones aquí, si no es tan difícil, no es tan difícil. Con las tres cuestiones, aprieto la grilla, vuelvo aquí al zoom, esta parte, que es la que me interesa, ¿no? Data cursor, hago clic, botón derecho, selection style, mouse position. Hoy me había ahí así un 0 que era como un e elevado a menos 5. Y ahí. Calla. Y Ahí sobrio. nomás sí. Y sobrio. Ya. Y todos esos datos son los que vamos a necesitar para calcular mi L, mi tau, mi ecuación de la recta y todas esas parafernales. Así que los voy a anotar. G1 me dio una amplitud de 0,741. Todo esto tiene el mismo time, que es obvio, ¿no? De 1,1 segundo. Aunque nosotros sabemos que esta hueá está en hora, pero MATLAB no lo sabe.
Así que para MATLAB, el G nos dio, gracias por ayudarme, 0,492. una amplitud de 0,492 y bueno, G2 va a 0, lógico, porque es lo que estábamos buscando, bueno, cercanas. Y el peak response. Todas estas herramientas que tal vez Simulink no nos sirve, pero todas estas herramientas que ustedes probablemente, si solo ocupan Simulink, no van a cachar, ahora las están conociendo. ¿Sí? Que son bastante útiles, porque en Simulink yo no puedo proyectar ninguno de estos puntos. En Simulink con suerte puedo ver cómo reacciona mi curva y si es que está reaccionando así como se supone que debe. Nada más. Peak response 1,66, ¿no? El peak response nosotros lo vamos a considerar en el fondo para nosotros ISS, que sería nuestro valor de la magnitud, ¿cierto? En el tiempo de establecimiento, steady state, o I máximo efectivo, lo pueden llamar como que. Abajo aquí mi cosilla, por el momento. Sí, response. Peak response. Entonces, Profe, en este caso, el peak response que me interesa es solamente la curva G. Porque habían otros que no anoté. los otros son la derivada de la función, por tanto, a menos que los necesite específico para algo, por el momento no. Pero sí. Sí. Chicos. Sí, de hecho, el peak response de la primera derivada coincide justo con el punto que yo puse. Vamos a ver. Tenía tres curvas, ¿no? Una así y la otra así era chica. Y la otra, la segunda derivada, se llegaba a 0. La que era pequeña y el punto que yo puse justo ahí es el mismo peak response de ella misma, no de la original, de ella misma. Es el mismo que en el fondo el 0,741. Pero eso no nos importa si tal cual. ¿Qué dijeron de Pero espérese que avance. Si no, no quiero preocupar. Ya, atención, continuemos. No quiero que se pierda la idea, chicos. Si no, nos quedamos hasta las 12. Yo vine nada. Atención, mano al frente, no. Claro. Chuchuá. Ok. Profe, nomás, lista la Sí, algún día voy a pasar lista y no va a ir nada. Ya. Spoiler, este dato es, ese dato es M. ¿Ok? Este dato es I de T con respecto a esa M. Y T es el tiempo proyectado ahí. Entonces, si yo tengo I de T como la ecuación de la recta, que es igual a M por T más B, aquí lo que tengo es 0,492
igual a 0,741 por 1,1 más b. No sé yo para qué quiero saber la ecuación de la. Yo escucho sus metas. Oye, pero la única forma de hacerlo es con banda. ¿De obtener esos datos? No, si lo podía hacer mal. Ah, ya. El cargo sí, pero sí lo podía hacer mal. ¿Te acordás de cómo se derivaba, no? Sí. Y tenéis que Pero derivar hágalo eso. usted nomás. Oye, y tenéis que derivar eso. Y evaluarlo después con valores en ese. No. Así que lo podía hacer, te lo recomiendo en Excel por último. Ya. Pasa esto restando para allá, ¿no? Entonces B va a quedar 0,492 menos 0,741 por 1,1. Es normal que quede negativo, ya no se asusta. ¿Cuánto va? Gracias. ¿Y la B no pasa nada negativo? Mira, esto pasa negativo, pero este pasa negativo y lo invertí todo y lo ordené. Solo que para no dejar la B al lado. Un merino. ¿Ah? Según. Ocha, señor. No, lo tengo. Menos B 0,2. igual a 0,4, no es como esa manera de ofenderlo. No podía. Si era un orden de sumas rectas nomás. Pues. ¿Ah? ¿Qué? Menos 0,323. Escuela acá. Menos. Espérate, me voy a caer un menos. B igual a. Menos 0,3231. 3, 2, 3, 1. Segundo. Si este es un punto. No es segundo, si es un punto ni nivel. ¿Ya? Una vez que he obtenido eso, ¿qué aplico? This. Y digo que 0 es igual a m por el retardo más b. Por tanto, si despejo el retardo, me va a quedar, esto queda acá, negativo, partido en m queda igual al retardo, ¿cierto? Entonces, el retardo va a ser igual a menos b, que b vale 0, con el menos obviamente, partido en 0,741. Finalmente mi retardo es de 0,4366. Sí. Ya. Eso sí es segundos, obviamente, si es retardo. Eso es nada. No se preocupe. De tiempo. ¿Sí? Pero existe. Time. Ahora, nos falta qué cosa? Tau. Para poder aplicar la tabla, ¿cierto? Tau. Tau. ¿Puedo borrar aquí, cierto? Voy a borrarte ahí nomás. Sabemos que ocupando la ecuación de la recta, yo digo ISS, valor máximo de establecimiento, eso es steady state, ya saben, ¿no? Steady state. ¿En qué tiempo va a ocurrir? A 1,66. No, pues ese es el valor. El tiempo no lo sé, ¿cierto? Que ojo, no hablamos exactamente del mismo tiempo que MATLAB considera como steady state.
No nos confundamos. MATLAB siempre va a considerar como steady state el infinito. Aquí lo que estamos intentando calcular en realidad es el settling time, que es el tiempo de estabilización o donde recién empieza su steady state. ¿Sí? Son dos pequeñas diferencias, pero eso. Va a ser igual a m por TSS más b. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y eso me permite entonces despejar a mí el TSS. ¿Para qué me sirve el TSS? Para sacar el rectángulo. Si yo ahí pa, ¿cierto? Aquí, ¿cómo lo hago? Queda ISS menos B partido en M igual a TSS. ¿Le saco un paso? ¿No? 1,66. Sí, entonces sería 1,66 menos B, hay que ponerle el menos, 0,3231 partido en 0,741, me da mi tiempo, y que ustedes me van a decir cuánto es. Y tal vez en ese pequeño espacio que me quede ahí pueda calcularlo. Sí, yo creo que sí, de más que sí. No, 2,67. 2,67 66. 2,67 segundos. Sí. Pero es poquito, dijo el compañero. Sí, pues aquí la curva es chica, de hecho se estabiliza como a los 10 segundos, pues obviamente es pequeño. No, pero es sentado. No. Continuamos. Y ahora calculamos tau. ¿Cómo lo hacemos? Una recta. Y tau. Perdón. ¿No? ¿Tenemos mi gráfico todavía? Sí, ahí sí. Aquí, ese punto. ¿Se puede expresar qué puede decir? Entonces, si yo lo resto, tau va a ser igual a TSS menos L. 2,67 menos L que vale. ¿Menos? ¿Por qué menos? L. 0,493. Calculamos recién. 0,436. 36. Y da 2,234. Ya, esto está. Tienen aquí su retardo. Tienen tau. Pueden entonces ahora calcular, proyectenlo al tiro PID, KP, KI, KD. Entonces ahora sí, aplicando tabla, ¿qué vamos a tener? Vamos a usar un PID y vamos a considerar entonces KP siendo 1,2 por tau sobre L, 1,2 por ahí 2,234 partido en 436. 0,436. Y eso me da, 6,14. ahora caí 6,14 hacia ese caso. No, 6,14, 86, 23, 85. 86, eso pasa. 4 decimales. No, si no te preocupes, si en diseño de mediante les pedía como 8 los cabros. Sí, algo por el estilo. El de la única para que se pone. Ya. De ahí
Se calcula así en el PID, pero no nos olvidemos que KI es KP partido en TI. ¿Ya? Entonces, aquí va a ser KP partido en TI, siendo entonces KP partido en 2 por L. 6,1486 partido en 2 por 0,436. Eso me gusta y mirar. 7,051. Quiero ver hablando mentalmente. ¿Qué? ¿Cuánto? 7,05. 7,05. 06. 06. No, 5 cuánto? Dije 4 decimales. 1,1. Ya. Y KD sería entonces KP por TD. Es decir, KP por 0,5 por L. Y esto nos da acá 6,14. Escucha, hace rato unos cabros que están proyectando ahí varias cosas por L, que vale 0,436. Acá no están. Tienen como un. Tienen algo. Parece que es como que quieren salir de. Ah, ¿cuánto? No, me faltó un 0,5. Vaya, cuídese. Presentó el. Ah, se agradece. Pero no, no hay. 1,3403. 1,34. Sí, 1,34. 34,0. 3. Ya, está malo. Ah, te voy a hacer un. Ya, chicos. Cambio. Ahora quiero mencionar algo respecto del primer método. Por otros autores, ya no me acuerdo el nombre, ya, apertura. Que son tantos huevos que. Es que son locos que han pescado los numeritos de Simon Nichols, han hecho nuevas pruebas y han hecho mejoras sobre este sistema, ¿sí? Y le agregaron una famosa K aquí, algunos aquí, otra parece que aquí iba multiplicando, no me acuerdo. Ya, no la voy a dibujar porque o la tenía mal. Porque estas son recomendaciones. No, cuando la encuentro el compañero la dibujo. Y esa K no es especial, no se calcula con algo, solo son recomendaciones. Y lo que expresa más que nada es que lo que yo quiero es bajar el valor de KP en el fondo, de mi sistema. Ahora, como bajo el valor de KP, si se dan cuenta, mi KP está también en mi KI y está también en mi KD. Por tanto, lo que yo le haga a KP, indirectamente se lo voy a hacer a KI y KD. No a TI, pero sí a KI. ¿Ok? Se multiplica por la E. Lo multiplico por la E. Solamente en café. Por L, por Sí, es que indirectamente también va a quedar Sí. ahí, pero no aquí, sino que acá. Afectivo. Y eso significa, por ejemplo, que una de las recomendaciones es bajar, si es que mi sobreimpulso es muy agilado, es demasiado, no sé, 60%, 40%, que son muchos. O sea, un 60% de un estanque de 10 metros, en donde mi nivel operativo es 8 metros, quiere decir que se rebalsó, pero hace rato, ¿cierto? Entonces no me sirve un control de ese estilo. Y la recomendación es que al incluir esta ganancia, que es derechamente al ojo, no hay otra, es como prueba y error, esa ganancia, que la recomendación es bajar KP a la mitad. ¿Ya? Y eso me va a bajar mi sobreimpulso. Eso está probado, matemáticamente sí hace. Y es bajarlo a la mitad. Ahora, como saben, al bajar KP a la mitad, estos también van a cambiar. Y hacer el ejercicio matemático. ¿Ya? Pero eso no es no digamos que no es nativo de Psicología. Y es por eso que no todas las tablas vienen con esa K. Y ahí viene la explicación de acá, por si acaso.
Igual son súper parecidos los datos a los que tienen el Italia. Y ¿Cómo sacó la K, profe? Ah, ¿La K? la K. ¿Cómo la calculo? No escuchaste nada, ¿cierto? Sí, no, sí, escuché, pero la va a empezar. ¿Algún número tiene que ser? Acabo de decir, la K es aleatoria, pero hay recomendaciones de que si tú tienes un sobreimpulso demasiado grande, dividir KP el fondo a la mitad. Para eso K, ¿qué valor debería tomar? 2. Muy bien. Ya, pero es una recomendación. Puedes tú querer bajarlo más o menos, y eso es a ensayo y error. Con simulación, obviamente. No con la práctica. Ensayo y error con la simulación. Ya, ese es el primer método de signos negros. Excelente, nos queda media hora. Puedo borrar porque ahora vamos a simular. Profe, un segundo. Nada, veo gente muerta. Profe, en el informe vamos a poder usar MATLAB para la derivada, ¿no? ¿O no para ir a más? Sí, no, si ese no es el tema. Para la derivada, sí, pero tienes que dejarla expresada. Sí. No la vas a calcular paso por paso en el lente, pero tienes que expresarla. ¿Qué está construyendo ese lado? ¿Cómo dejarla expresada? Claro. O sea, si tú dices que vas a derivar la función, lo mismo es escribir La función derivada. la función ahí con dx o dt de esa mierda que tiene ahí. 10 partido en s más 1. No es necesario que tú la resuelvas. Ah, ya, voy a dejarla expresada. Obvio, si es un documento. Ahora, todo lo que es álgebra natural para los específicos, sí. Ya. Pero eso pasa, son puras multiplicaciones, divisiones. Un minuto más, por favor, para terminar. Un minuto es mucho. 30 segundos. Pues. 30, 29, ¿No está la grabación? 26. Mira, sí, mira, aquí para poder aplicar todo esto, lo único que te queda es cortarte la mano. No, lo único que te queda es oye, se lo entrenan de TikTok, que uno cacha. Actualícense. ¿Puedes alzarlo? ¿Qué? Alzarlo un poco, por favor. Ah, ¿ya? Traten de tener los números a mano porque para poder ahí simularlo lo necesito y yo... ¿Ustedes esa página en internet? ¿Qué? ¿Es automático? ¿Y sube los teníamos? ¿Esa página no? Sí, sí, es de... Sí, pues de... Mira, ahí está ¿Qué página? Ah, ¿Qué página? la del loco que anda conmigo, que algún día va a hacer. Hace clases particulares también. Boston Dynamics. ¿Ah? Boston Dynamics se llama. Control Dynamics. No. Boston Dynamics. ¿Qué sabe? ¿No conoces Boston Dynamics? Ah, pero después más que una palabra. Vale. Sí, Mira, si el único detalle con el que se van a ir, insisto, con el que se van a topar es poder hacer esto de la primera y la segunda derivada, pero una vez que obtengan la pendiente y obtener el valor en que se evalúa esa pendiente, ya el resto todo se aprueba, el procedimiento es el mismo. Mira, sí, es casi tan chistoso como cuando Alejandro me estaba preguntando, profe, pero sé aplicar Rutherford a un sistema de tercer orden con S elevado al cubo, pero no con S elevado al cuadrado, que es más sencillo. Y en efecto era más sencillo. Era directo el cálculo, casi. ¿Pasa lo mismo acá? ¿Se repitió? Ya. Aquí queda
faltando entonces crear GC. De hecho, aquí es casi muy parecida a la respuesta que dio también. Sí, po. Porque delante dio 48, 40 da como 58. Más todavía. 48. Sí, el sobreimpulso dio 48. Ah, sí. GC es TF. Se me olvidó recordarles que. Esto así como aparte, y solo lo voy a rayar aparte. Recuerden que la función de transferencia, GC del controlador, lo bueno es que hicimos el EGR y no tengo que calcular después de cero. KPS marca I sobre S. El que no entiende eso, no vamos bien. Lo pasamos en el EGR, lo expliqué y le di tiempo. Me dediqué a explicar y a ocuparme y toda la cosa. Por algo me tomé todo el tiempo que me tomé con el EGR. Entonces, si yo ya calculé mi función, calculé las ganancias de la función de transferencia, solo tengo que crearla así tal cual. Estoy diciendo siempre. 1 espacio 0. Inevitable, claro. KD, ¿cuánto valía KD? 1,3403. 1,3403, gracias. Espacio, KP. 36. 86, espacio. 00. Ah, no, Caí. Caí. 7,05. Y ahí quedó mi GC. Entonces mi lazo abierto va a ser el controlador por G. No por GP, porque el GP tenía la planta solita sin el actuador y G tiene todo junto, ¿cierto? Sí. Entonces, GC por G. Ahí está el lazo abierto. Y lo bonito es que me hace la multiplicación y toda la cosa. Y ahora ocupo la función de transferencia, una función que le he estado repitiendo en varias de estas presentaciones, y es la función feedback, que es muy útil porque me permite tomar esa multiplicación y hacer la realimentación sin tener que estar haciendo una multiplicación a mano, o al menos aquí en mano, porque si es que el método lo pide a mano hay que hacerlo a mano. En este caso no. Yo escribo una variable, luego feedback, LA, que sería lo que está dentro del lazo en serie, con coma 1. Ese 1 en realidad es la función de transferencia del sensor. Si el sensor tiene función de transferencia, ahí tendrían que poner la variable de esa función de transferencia. Pero como mi función de transferencia HDS, que es la realimentación del sensor, la consideramos 1, es decir, con ese lazo que no tiene nada abajo, lo dejamos en 1. Ahora, si me dan una función de transferencia en la realimentación, yo tengo que ponerla ahí. Y listo. Esa cosa fea, y ahora la LC la proyectamos. Oh. ¿No? No veo tan parecido. Ya. Aquí con el puntero, botón derecho, grid, ¿cierto? ¿Podría aplicarle la luz, porfa? Gracias. Botón derecho, grid, sí. Botón derecho también vamos a aplicar aquí el peak response, vamos a aplicar en el characteristics settling time, que es el momento en donde esta cosa empieza la estabilización, la stabilization. Recordemos, bueno, algo que le dije a los chicos desde antes, porque justo estábamos viendo detalles. Y es que nos vamos a propiedades, y cuando nosotros vimos sistemas de segundo orden, cuando repasamos sistemas de segundo orden, yo les mencioné que dependiendo de si el 2 o el 5% era el valor de tau que yo iba a proyectar y bla 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 en un sistema de segundo orden, que de hecho era el 3 partido en chi por omega n, no, algo así, ya no me acuerdo. Entonces, si el 2%, estoy considerando el 2% de oscilación como máximo, y en ese punto, en ese valor, yo considero ya estable mi sistema. Pero en otros lados se ocupa el 5%. Mi sistema no va a cambiar, lo que va a cambiar es en qué momento yo considero ya estable mi sistema. Entonces, esto se va a considerar antes. Close. Ahí, ya lo considera estable. Pero estamos en Chile, así que es el 2. Ojalá fuera así en todo eso. Continuamos. Algo que se me olvidó de ahí mismo. Botón derecho,
properties es que show rise time, eso que está justo ahí debajo de esto del 2%, cámbienlo siempre de 0 a 100%, así les muestra en qué momento en el tiempo toca justo el valor de set point. ¿Cómo? Si yo le doy 0 a 100% no me lo muestra el tiro, pero tengo que botón derecho aplicar a rise time, reset time. Ahí. Y ahí me muestra justo en ese punto. Gracias por mostrar. Ahí sí. Justo en ese punto el rise time de 0,487, que es el tiempo en donde cruza por primera vez mi super ahí cosa. Ya. Me queda pendiente ¿qué me queda? Ah, el steady state. No tengo un brillo el steady state, siempre lo va a mostrar al final de la curva. O sea, al final del gráfico en realidad. Porque el steady state, el real steady state ocurre en el infinito. Y si yo a esto lo aumento, está bien, ¿no? Sí. ¿Sí? En el eje X, tiempo, está bien. Si yo lo proyecto o le cambio aquí, botón derecho, propiedades, me voy a limits y le pongo en vez de 10, le pongo 30. ¿Sí? Es como cambiar el stop time en el Simulink y sigue estando al final. Es porque siempre va a estar al final. Y eso, me sirve más que nada para conocer el valor de ese point o valor máximo nominal. Ahora, volviendo a lo que dijo el compañero, no, verdad que dije. Ya. Hablamos de un valor de K, ¿cierto? El valor de K. Se me fue. Yo no me puse ahí delante y si ustedes se ponen ahí, se dan cuenta, tengo un overshoot del 58%. ¿Sí? Sí. Sí. Es caleta. ¿Ya? Y el tiempo de estabilización de 0,8 segundos. Bueno, ya. O sea, el tiempo de donde ocurre eso es 0,8, pero el tiempo de estabilización está a 5 ya. Entonces apliquemos el factor K, que sería bajar el valor de Kp a lambda en el fondo. Y para eso... ¿Qué pasó? Y para eso tendríamos que dividir esto en 2. Ahí también queda dividido en 2, ¿no? Está abajo del proyector. No, sí, momento. Kp queda dividido en 2. KI es Kp partido. Perdón. También queda dividido en 2. Otra vez. Pero aquí tengo KI y KD, que llevan Kp. Y KD, que lleva Kp, también tendría que dividirlo en 2. Vamos a ver. Entonces tendría que volver a hacer el lazo abierto, tendría que ahora volver a hacer el feedback y volver ahora a graficar. Está igual. No, sí bajo. Bajo un poco, pero bajo 10%. Bajó Pero súper bajó. poco. 47. Bajó de un 58 a un 47%. ¿Y si lo divide por más? Sí se puede, pero ahí hay que ir probando. Ahí para esos casos, ahí sí podría ser conveniente tal vez usar Simulink, porque ahí Simulink te permite una simulación más directa, más rápida. Pero eso asumiendo que ya tienes el valor de... ¿Ya? Lo otro que tal vez muchas veces se recomienda, y también si es que lo hacen en Simulink, la parte de la simulación del lazo cerrado, es que dentro del bloque PID tú pongas la fórmula o el cálculo, no el resultado del decimal. Así como lo hice yo acá en esta parte, si se puede. El número partido en 2, el número así. Ya. Se puede poner. Entonces, ¿qué haces tú? Después simplemente vas a cambiar el número
porque lo partes en 3, lo divides en 5 y así, o en lo que tú quieras. ¿Y hasta cuánto es el límite que se puede partir? Infinito, no. O sea, la idea es dejarlo lo menos, o sea, con un overshot menos... Lo menor posible, pero no hay un límite establecido. Mira, lo vamos a partir en un número más grande. Por eso, como cuál es el criterio de hasta dónde partirlo. No hay criterio, pero sí puede inestabilizarse si es que Eso voy. se baja un poco pero no hay una forma de decidir, eso depende de tu modelo. Ya, pero sí se puede desactivar. Inestabiliza. Eso, inestabilizar. Ahí. Luego el C, ¿sí? Luego el step. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer, así como inteligentemente, no así como yo que estoy de para arriba para abajo, es meter esto en un script. ¿Saben lo que es un script? Ya, me parece. Ya, ahora partí el KP con un K igual 5. Ahí vamos entendiendo. Si se dan cuenta, ahora voy botón derecho, tick response. Voy en un valor de un 30%. Ya es mucho menos. Yo diría que casi está controlado. A ver, tal vez. No está haciendo las cosas. Está listo ahí. Settling time sigue estando ahí. De hecho, parece que aumentó. ¿Cierto? Estaba en 5 ya, en 5 y medio. Ya, entonces no es absoluto. Y eso. Ya. Les voy a comentar un par de cosas respecto del sistema, perdón, el segundo método de Simon-Nichols antes de que nos... Porque obviamente no podemos calcularlo aquí con... Para que obtengan o puedan entender un poco mejor el tema. En el segundo método de Simon-Nichols, no estoy dictando, por si acaso. ¿No? Ah, ya. En el segundo método de Simon-Nichols, que se llama, bueno, lo anoté en un momento, ¿cómo se llama ahora? Lazo cerrado, ¿cierto? Ganancia crítica. Porque lo que yo hacía, lo que yo hago, lo que se hace, voy a... Si esto solo estoy dando la idea, porque yo creo que voy a tener que preparar una videoclase, tal vez de todos los números. Señor, dame fuerzas. No lo vamos a calcular ahora porque no es largo, pero ganancia crítica. Bueno, lazo cerrado. KC o KCR también se denomina normalmente la ganancia crítica. Y obviamente, a razón de esto, hay algo llamado TC o TCR, que es el tiempo crítico. Y en el fondo lo que estamos intentando que de ese ya es
torcer o buscar una ganancia tal, así literalmente como si fuera una ganancia amplificadora que está multiplicando aquí, que haga oscilar la respuesta. Ojo, pero hablamos de una oscilación permanente, no una oscilación que se estabiliza. Y vamos a considerar algo llamado, lo vamos a considerar como similar a una sinusoide, que puede no necesariamente ser una sinusoide como la otra, pero para que se entienda la idea, sinusoide. El problema, y el por qué a muchos no les funciona, este método, hay dos razones, porque su sistema puede oscilar con una ganancia, y usted ve en Simulink con MATLAB que la cuestión está oscilando, usted empezó a probarle numeritos, que así se hace, normalmente como lo hacen la gente común y corriente. Es que empiezan a probar números, valores de KCR, y eso es lo que te recomiendan muchas personas. El tema es que ese valor se puede calcular, porque ese valor es un límite, y que no es difícil de calcular, porque el método para calcularlo es muy similar a lo que hicimos delante con ITAE, que es aquí, reemplazarlo como una incógnita y acá poner la función de transferencia que teníamos por ahí y hacer la realimentación y encontrar la función de transferencia simplificada y usar el denominador. ¿Ya? Con el denominador aplicamos Routh-Hurwitz y con Routh-Hurwitz podemos encontrar el valor exacto de ese KCR. Ahora, si Routh-Hurwitz no nos indica un valor de KCR o un límite para KCR, es porque no tiene ganancia de oscilación. Es porque el segundo método de Siegel-Nichols no podría o no funciona para este sistema. Pero una vez que, si es que lo tuviera, encontramos ganancia de oscilación, nosotros procedemos a ocupar la tabla de Siegel-Nichols especial para esto, donde considera lo mismo que estábamos viendo ahí en su tablita, ¿cierto? Solo que va multiplicado todo por KCR y es diferente, pero la idea es la misma. KP, KI, KD, ¿cierto? Perdón, KP, TI, TD, y acá P, PI, PID. Y todo KCR por tanto. Y el tiempo que se ocupa ya no es retardo, no es tau, es el tiempo en donde ocurre esa oscilación. Que en el fondo no es un tiempo en el... No es un tiempo en el tiempo, se me redundante eso, sino que es un tiempo en segundos resultante de aplicar la inversa del periodo, perdón, ese tiempo de oscilación sería el periodo, que sería la inversa de la, ¿cómo se llama esto? Del omega n, lo dije cuando estaba en mitad, de la velocidad angular. Porque si esto está oscilando, va a tener un periodo, pero lo que normalmente nosotros desarrollamos con ese periodo es la frecuencia, o omega, ¿sí? Nosotros al despejar esa omega y al hacer su inversa correspondiente, van a poder despejar el KCR, pero siempre y cuando hayan determinado KCR. Y también funciona. Pero, ese es más exacto y más... pero eso no nos daría un control o se quedaría el sistema siempre oscilando. No me estás entendiendo. No entendí. Al tener ese valor, estamos asegurando que ese es el punto en donde nuestro sistema alcanza la oscilación. Ya. Que no es lo mismo decir que tal vez, imaginemos que ese punto es 8, ¿ok? Es un valor. Si yo multiplico por 8 mi sistema, empieza a oscilar. Pero ¿qué pasa si yo lo multiplico por 9 también tal vez oscila? ¿Me sirve el 9? No me sirve el 9 porque a mí me interesa el mínimo factor por el cual comienza la oscilación. Pero ojo, no donde comienza y tal vez en 3000 segundos más termina. ¿Por qué? Porque hay factores que aparentemente hacen oscilar tu sistema, pero en algún momento amortiguan. ¿Cómo sabemos ese límite? Con lo que te dije, esa matemática para poder definir cuál es el mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Routh-Hurwitz te va a decir, tu sistema va a ser estable siempre y cuando cumpla con estos criterios. Y te va a decir, por ejemplo, siempre y cuando sea mayor a 8. Ahí tú vas a decir, está. Entonces en 8 mi sistema se va a ver
el primer número donde se va la B, en este sistema, y esa es mi ganancia de oscilación. Porque el 9 también me oscila, pero no me sirve. Yo necesito el punto exacto en donde comienza la oscilación y en donde me asegura la oscilación. Y luego de eso saco el tiempo y con eso aplico la tabla para sacar KP, K y KD. Obviamente después yo no me quedo con la K, sino que saco las ganancias de KP, K y KD para mi gasto. Eso. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Matemáticamente hay que hacerlo y les voy a dar un ejemplo, pero en un video yo creo, para que no nos quede más hasta las 12. Va a ser un talento